Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando de aldea en aldea, recorriendo senderos, bosques, montañas y todo tipo de topografía, con el fin de recorrer el mapa en busca de nuevas aventuras. Hoy arribaremos a la ciudad de Atelan, ciudad submarina de los City. Eso sí, siempre acompañados de Alma. Un saludo, aventureros. Daniel. Buenas tardes, aventureros. Jaime. Un saludo, aventureros. Y el que os habla, Víctor. Bueno, tenemos algunas noticias de camino. Algunos barcos mercantes con los que nos hemos cruzado nos han contado algunas cositas. La primera de ellas es que en el día de hoy, 23 de abril del 2021, el día que estamos grabando en directo este podcast, Elon Musk, junto a la NASA, ha conseguido llevar al segundo equipo, la Crew 2, a la Estación Espacial Internacional. La siguiente es que ayer, día 22, fue el Día de la Tierra, y hoy también, además, es el Día del Libro y la Rosa, y en parte de Francia pues parece ser que algunas librerías se han unido a esta fiesta y hay parece ser que unas 33 librerías que se han unido en toda Francia al Día del Libro. Y ya que estamos en este fantástico día, pues os queremos recomendar nuestro libro, ¿no? Nuestra saga de libros, que de momento solo tenemos el primero publicado, que es Galdin, El Resurgir del Mal, y que esperemos que muy pronto tengamos el segundo. Y Alma, pues de aquí no mucho, también tendrá su libro ya publicado, ¿verdad? Sí, el libro de fantasía que he escrito, que va a ser una biología, presuntamente, creo que se va a quedar en biología, que ha sido firmado con la editorial Titanium. De todas maneras, publicados, ya sabéis que tengo 2 libros de temática crecimiento personal, que se titulan Antes de hacerte viejo y el otro Crea tu propia abundancia. Por si queréis, porque en Amazon hoy están al 10% de descuento. Aunque bueno, esto es más para los que están viendo el directo de ahora, porque solo es el día de hoy. Pero bueno. También recordar que el nuestro, el de Saga Galdin, es también fantasía épica. Por si a alguno le gusta, pues ya saben, en Amazon o en cualquier librería se pueden pedir. Y bueno, y el día 27 de abril parece ser que tendremos la superluna rosa, un 12% más grande de lo habitual. Y esto ocurre porque la Luna se encuentra en su punto más cercano a la Tierra, unos 363 kilómetros. Recordemos que la ISS, la Estación Espacial Internacional, está solo a unos 200 kilómetros, así que parece que estarán cerquita la una de la otra. Sí, es Víctor, así tú lo has dicho. Luego también, recibe el nombre rosa, no porque la luna se vuelva rosa, ni mucho menos. Es más bien por un tema de coincidencia, porque ese día, pues hay una planta silvestre de color rosado que denominada Phlox musgoso, y por esa razón la bautizaron de ese modo. Sin duda es el plenilunio más grande y brillante de todo el año, por lo que tú has dicho, porque es donde la luna está más cerca de la Tierra. Creo que no sé si os he dicho, un 12% más grande de lo normal y 15% más brillante. Perfecto. Era un día perfecto para sacar el telescopio y mirarla. Sí, efectivamente, aunque yo creo que de lo cerca que está no se necesita. Creo que te puedes quedar ciego. No, con la luna no, con el sol sí. El sol, y ya te digo yo que no lo intentes mirar sin filtros. No, el sol es asesino. Tú puedes hacer eso y al minuto yo creo que ya estás completamente ciego. A minuto no, al medio segundo. Vale. Lo digo pues porque sí. Lo intenté sin querer, porque yo con el telescopio que tengo sí que miro de vez en cuando la luna, las estrellas, busco la Estación Internacional, y un día me dio por mirar el sol. Claro, y con el sol lo que hacía era poner el móvil como si estuviese grabando un vídeo. Entonces a través del móvil sí que lo puedes mirar porque te hace filtro. Pero claro, sin querer aparté el móvil y no aparté la cabeza, y me dio toda la ráfaga de luz en el ojo y digo, por nada, casi me quedo ciego ahí. Pero bueno. Recibiste la energía plus del sol. Sí. Toda la potencia. Bueno, tras saludar como es debido y presentarnos al líder de la ciudad, nos adentramos dirección a la taberna, donde, como es habitual, nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy hablaremos del juego de rol, o de los juegos de rol. Bueno, los juegos de rol, pues parece ser que tienen el origen a finales de los años 60, que se desarrolló en Estados Unidos un nuevo concepto de juego,
Concretamente, el profesor de sociología del Boston College, William A. Gamson, creó en el 1966 el SimSoc, Simulated Society, juego de simulación utilizado en universidades y otros grupos para enseñar diversos aspectos de la sociología, ciencias políticas y habilidades de comunicación. Posteriormente, en el 74, se publicó Dungeons and Dragons, que estaba basado en la mecánica de los juegos de estrategia de Wargames, introduciendo elementos de fantasía. En este juego no había ni fichas ni tablero, ni siquiera unas reglas estrictas. Únicamente se basaba en la interpretación, en el diálogo, la imaginación y en la emoción de la aventura heroica. Sus autores, sin embargo, tuvieron que publicarlo por cuenta propia porque ninguna editorial confiaba en que se vendiera lo suficiente. A esta nueva modalidad de juego se le llamó juego de rol, de la palabra francesa rôle, que significa papel, y en el sentido del personaje que interpreta un actor. En un mundo cada vez más basado en la comunicación audiovisual, este nuevo tipo de juego conoció un éxito sin precedentes, en especial entre el público juvenil. Hoy en día hay miles de juegos de rol diferentes por todo el mundo, redactados en más de una docena de lenguas. Muchos de ellos están disponibles en internet de forma gratuita. Y bueno, ya pasamos a lo que es el juego de rol en sí. Así que vamos a hablar un poco de qué son los juegos de rol. Y una breve introducción, podríamos decir que el juego de rol, o JDR, traducción típica en español del inglés de Role Playing Game, o sus siglas de RPG, el tan conocido RPG, literalmente juego de interpretación de roles. Es un juego en el que uno o más jugadores desempeñan un determinado rol, papel o personalidad. Cuando una persona hace el papel de X, significa que está interpretando el papel de un personaje jugador. Término generalmente abreviado con la sigla PJ, la tan conocida PJ, vamos. Esta técnica es útil para manejar aspectos o temas difíciles en los que es necesario tomar diferentes posiciones para su mejor comprensión. Consiste en la representación espontánea de una situación real o hipotética para mostrar un problema o información relevante. De este modo pueden abordar la problemática desde diferentes perspectivas y comprender las diversas interpretaciones de una misma realidad. Bueno, pues yo creo que lo has presentado perfectamente, lo que quiere decir un juego de rol en sí mismo. Efectivamente, un juego de rol no es otra cosa y ante todo es un juego en el que tú actúas, tú representas a tu personaje encarnándolo como si fueras un actor. Entonces te conviertes en el personaje, es la gracia, yo creo que es la prioritaria gracia que tienen estos juegos sobre cualquier otro tipo de juegos, y es que te metes directamente en lo que es el personaje que te has creado. O sea, además un personaje que normalmente tú configuras, tú haces su vida, tú pones su trasfondo, tú creas su ficha, etcétera, y lo interpretas. Y esa es la capacidad que tiene el juego de rol, ante todo, de llegar mucho más que cualquier otro juego, por ejemplo, en mi opinión, de mesa. ¿Qué características, aunque luego las vamos a ver con más detalle, pero así a bote pronto que tienen los juegos de rol? Yo creo que tienen esta capacidad de potenciar la imaginación, ¿no?, del jugador, que va a ser capaz de trasladarse a otro mundo diferente. Juegos de rol hay muchísimos y de todas las temáticas. Hay de temática de fantasía heroica, hay de temática de terror, hay de temática de mundos distópicos, hay temática de vampiros. Cualquier mundo que más o menos te guste, seguramente encontrarás un juego de rol con unas reglas para poder meterte en ese mundo. Es como, pongamos el ejemplo, que hubiera un juego de rol de Saga Galdin, vuestra novela. Pues directamente crearíais unos personajes, os meteríais en el mundo de Saga Galdin y iríais por las ciudades interpretando todo lo que está pasando. Yo creo que para empezar a introducir lo que es un juego de rol, esta primera idea es la más fuerte de todas, ¿no? La capacidad que tienen los juegos de rol de conceder esa inmersión al jugador. Y luego yo te quería preguntar una cosa. ¿Hay un tablero como tal, Alma, o el tablero no existe? Bueno, luego vamos a hablar un poco de los elementos que tiene todo juego de rol y lo diremos con más detalle. Ok. No, solamente es que mientras lo explicabas, me ha saltado una idea. Perdón, me ha saltado esa duda. Sí, generalmente te voy a adelantar que no hay tablero. Generalmente no. Vale. Y luego otra cosa que iba a decir, yo, claro, los juegos de rol, yo creía que era
algo bastante reciente y me ha sorprendido tu explicación, Víctor, de que esto no es algo que haya surgido en este siglo, sino que ya provenía del siglo anterior. Entonces me resulta muy curioso que ya desde el siglo XX pues haya tenido un juego tanto eco hasta nuestros días, porque normalmente, a ver, está claro que seguimos teniendo juegos de mesa como la Oca y también el Parchís, pero vamos, que se nota que está cogiendo muchísima fama y los otros juegos que he dicho de tablero pues se han quedado muy atrás comparado con los juegos de rol. Bueno, esto no es exacto porque, como dijimos en el podcast de juegos de mesa, el mundo de los juegos de mesa también tiene un amplio horizonte y los que están metidos en él saben de lo que hablo. Está muy en boga también. Lo que pasa es que es como todo. El que no tiene esta afición pues no conoce mucho de los cientos de juegos que se publican al año de juegos de mesa ya muy, muy elaborados, Kickstarters y demás. Yo debo decir que en el programa, cuando estuvimos hablando de juegos de mesas, quedé bastante alucinado porque desconocía mucho de este mundo. Había jugado algunos, evidentemente, como todos, pero desconocía que fuese tan amplio y tan vasto este mundo. Y respecto a los juegos de rol, sí que es verdad que lo que dice Alma, la característica que yo creo que más llama la atención y lo que más destaca es la creación de personaje y la interpretación que haces tú del personaje que te has creado. Es muy inmersivo jugar al juego de rol en ese aspecto. Y además dijimos que cada año hay varias ferias de juegos de mesa y en cada una de las ferias se presentan muchísimos nuevos juegos que van a salir a la venta ese año o al año siguiente. Así que está bastante movido el tema de los juegos de mesa. A ver, para que os hagáis una idea, ahora mismo está en Kickstarter el X-Men, el juego de X-Men de miniaturas, Infinity creo que se llama, y ya lleva recaudados en 2 semanas $2 millones en el Kickstarter, y solo lleva 2 semanas. Una locura. Por cierto, ahora que estamos hablando de juegos de mesa, sí, ¿has visto el juego que se llama Mystery? Mystery, pues me suena, pero ahora mismo no caigo cuál es. Es uno que por lo que he visto, no lo he jugado, lo he visto en la tienda solo, que por lo que parece es Phasmophobia, pero en juego de mesa. Pues no lo conozco, me suena, pero no lo conozco, la verdad. Le voy a tener que echar un ojo, porque es raro que no lo conozca. Pues tiene buena pinta, a ver si podríamos echarle un ojo todos algún día. Estaría bien. Pues sí. Otra cosa que quería... Uy, perdón. No, simplemente quería decir que por ahí te han pillado Alma. Sí, no soy omnisciente de los juegos. Continúa, Víctor. No, quería comentar que en los juegos de rol, a diferencia de los juegos de mesa, aparte de lo que quería decir, pues el juego de rol tiene una preparación previa bastante extensa por parte del máster. El máster es el que organiza la partida, que bueno, que cada uno, depende de la partida y depende del máster, pues tendrá mucho más tiempo de investigación, mucho más tiempo de elaboración de lo que vaya a suceder y XXX, lo que quiera poner. Pero a partir de ese paso al paso siguiente o final, que sería ya jugar, está el paso de creación de personajes de los propios jugadores, ¿no? Yo creo que ese paso es otro juego dentro de este juego de rol, porque no sé, yo creo que es bastante entretenido el hecho de crear tu personaje, y más si tienes contacto con el resto de jugadores y con el máster para ver qué características le puedes añadir y cuáles no, y qué sería mejor para el grupo y demás, ¿no? Yo creo que es bastante didáctico, bastante entretenido esta parte también. Sí, efectivamente, esta parte de creación de ficha, de personaje, es de las más entretenidas porque eres tú el que va a configurar tu personaje con su background, con su historia, con sus memorias, con sus debilidades, que también es muy interesante poner al personaje debilidades porque luego lo vas a interpretar y va a parecer más humano. Todo esto se hace generalmente charlando también con el máster para que dé unas directrices, porque cada partida es diferente. Pero si queréis, para la gente que no sepa mucho de lo que son los juegos de rol, vamos a explicar cada parte de estas que estamos hablando para que no se pierdan mucho. Aunque yo sé que muchos de los que escuchen ya sabrá todo esto, pero para quien sea un poco neófito, quizás vamos a explicar un poquito cada parte y así no se pierde, ¿nos parece? Perfecto, sí.
Pues ya que hemos empezado a hablar, comenzamos con el máster, el guardián, que yo creo que es la figura más importante de los juegos de rol y, por cierto, la que no tanta gente quiere asumir. Es muy común en los juegos, en los grupos de juegos, que el máster siempre sea una persona y si esa persona deja de hacerlo, el resto se queden colgadas. ¿Por qué? Porque realmente el máster es una persona que se lleva toda la carga del juego y no juega. Es el que lleva que también es una parte, es como un juego en sí mismo, ¿no? Llevar al resto de jugadores, pero no está en la historia como el resto, no está interpretando, está llevando todo el juego. El máster o guardián es esa persona que asume el rol de llevar todas las reglas de la partida y de decirle al resto de los personajes, al resto de los jugadores, lo que está pasando. Un ejemplo, si yo soy máster, por ejemplo, de Dungeons and Dragons, que todos conocemos, Dragones y Mazmorras, pues yo le diría a mi grupo de jugadores, os encontráis en una taberna, a vuestro alrededor veis que hay un parroquiano tomando una cerveza, hay uno que está en la esquina fumando una pipa, está el tabernero. ¿Qué hacéis? A partir de aquí vosotros me vais a decir qué queréis hacer dentro de la taberna, me vais a preguntar qué veis o lo que sea. Y de esta manera introduces la acción para el resto de personajes que va a llevar a cabo toda esta acción. Entonces el máster es esta persona que no solo va a narrar, es como un narrador, sino que también va a llevar toda la trama que la puede haber creado él o puede haber cogido una partida pregenerada, que también vienen muchas en los juegos de rol, y va a sacar a los enemigos, a los monstruos, a todas las dificultades que el resto de jugadores vayan a ir viendo, pues las va a llevar él. Él siempre va a ser el antagonista, pero no es un antagonista, realmente es el que lleva la partida. Un máster no quiere que mueran sus jugadores, generalmente, porque si no se queda sin jugadores, se queda sin historia. Pero si los jugadores hacen demasiadas pifias o tienen demasiada mala suerte, pues al final pasará lo que pasará. Pero para que quede clara la idea, pues esta es la figura del máster o guardián. Básicamente por lo que estás diciendo, el máster guardián es una especie de narrador y también dios del juego. Sí, efectivamente, se podría decir que es el dios, porque además lo que diga el máster va a misa hasta el punto de que puede contradecir incluso normas de libro. Es decir, los libros de rol son unos manuales que luego veremos que son súper condensados y súper didácticos, te dan un montón de información, un montón de reglas, un montón de todo, pero todos llevan una rúbrica que dice que lo que diga el guardián va antes. Es decir, si el máster para su historia quiere cambiar una regla, la cambia y el resto no puede decir nada. Digamos que se hace para que la historia fluya, para que no sea encorsetada en reglas. Las reglas son una directriz, pero el máster es el que las guía, como si quiere no coger ninguna regla y hacer algo completamente diferente. Obviamente, a ver, con cabeza, porque si no la gente se va a quejar. Pero para responderte a esa idea tuya de que es Dios, sí se acercaría a esa figura dentro de un juego de rol. Además que tiene que tener una capacidad de improvisación bastante elevada, porque sí, tiene las reglas, tiene la historia, tiene los lugares, pero el propio jugador puede decir, pues mira, yo quiero hacer esto, y él tiene que improvisar el resultado de esa acción que ha decidido el jugador. O sea, es como inventarse una historia completamente nueva de manera improvisada. Sí, de hecho esa es una de las cosas más que a mí me parecen más divertidas de ser guardián, que a mí me gusta mucho jugar, pero también soy guardián, que es precisamente eso, que nunca sabes por dónde te van a salir los personajes, los jugadores, y te tienes que ir rehaciendo la historia una y otra vez, hasta el punto de que yo he llegado a hacerme historias y partes enteras no han llegado a ser jugadas, porque como los personajes se han ido por otro lado, he tenido que improvisar otra línea de acción, he tenido que improvisar otra, porque hay veces que aunque quieras encauzar, no muerden el anzuelo los jugadores, y tu labor como máster es realmente crear algo nuevo, crear un escenario distinto. Se han ido, en lugar de ir por la calle que parecía más clara que se iban a ir porque estaba todo oscuro, se oían ruidos, deciden irse hacia el parque, que tú no tienes nada pensado en el parque, pues tienes que crear un parque en tu cabeza con todo lo que hay dentro, y esa es la gracia de ser guardián también, de tener esa capacidad de improvisar para que los jugadores se vean inmersos en la historia.
Solo una pequeña pregunta. ¿Por qué a nadie le gusta ser máster? Solo es una curiosidad, ¿eh? No a nadie. Hay gente que le encanta. Y los que le encantan son un bien preciado para todo el grupo de jugadores, la verdad. Porque implica mucho trabajo. Porque el máster tiene que currarse básicamente todo. Tiene que crear la historia, o si encuentra una historia ya hecha, tiene que seguirla correctamente, tiene que llevar toda la partida, tiene que hablar con todos los jugadores. Básicamente es el que se carga con todo el trabajo, el resto simplemente juega. Es que el resto incluso no tiene ni por qué saber las reglas demasiado. El máster se la dirá, el máster le dirá, ahora tira este dado, ahora súmate tal en tal la característica. Ahora, normalmente los jugadores tienen idea de lo que hablan porque también les interesa, ¿vale? Y participan en las reglas, pero si no lo saben, normalmente es el máster el que tira por ahí también. Entonces es una cuestión simplemente de que cuesta mucho esfuerzo y al final tampoco estás jugando, que también es lo divertido, ¿no? Que te metan en esa historia, que te puedas dejar llevar por la imaginación, y esa parte del máster pues no la tiene. Tiene otras también muy graciosas. Ok, captado. Vale, pues vamos por la figura del jugador. Hemos hablado del máster, pero vamos a hablar de los jugadores. Los jugadores son el resto de las personas que van a llevar a cabo el juego, que pueden ser de una, puedes jugar incluso con un solo jugador, a todas las que quieras. Ahora bien, se recomienda que, por ejemplo, más de 5 personas ya empieza a ser bastante caótico. Lo mejor para un máster es llevar a 3 personas, 4 a lo sumo. Si lleva más, se puede hacer perfectamente, hay grupos de más personas, pero ya empieza a ser bastante caótico. El jugador, pues, es cualquier persona que coja una ficha de personaje y cree su personaje. Normalmente, el jugador se creará el personaje para el juego en concreto, o lo cogerá hecho, que igual que hay historias prehechas, también hay personajes prehechos, es una posibilidad, aunque tiene menos gracia, porque realmente lo divertido es lo que decía Víctor al principio, ¿no? Coger y hacerte tu personaje, yo qué sé, decir, pues es un piloto de la Primera Guerra Mundial y tiene estas características y nació en tal, y es la gracia, ¿no? Y bueno, el jugador lo que va a hacer es llevar toda la historia, más que llevarla, a sufrirla, ¿no? Es el sufridor de la historia, es el que va a tener que ir diciendo lo que va haciendo, va a tener que, sobre todo, prima mucho, en muchos, depende del juego, pero en muchos juegos de rol prima la investigación. Por ejemplo, en La Llamada de Tulu es un juego mucho de investigación. El jugador va a tener que tener mucha iniciativa personal para, por ejemplo, ponerse a buscar papeles en la biblioteca, investigar esta información que le ha dado esta persona, revisar el cadáver que se ha encontrado en la esquina, ¿sabes? Ese tipo de cosas pues las va a hacer el jugador, va a tener esta iniciativa. El máster le va a ir diciendo lo que va viendo, pero va a ser él el que vaya a decidir junto con sus compañeros. Y normalmente pues juntos van a enfrentar un peligro. En los juegos que son más de acción, como Dungeons and Dragons o Star Wars, por ejemplo, prima la acción, entonces se dan muchísimas batallas y menos charla y menos investigación. Esto depende del juego. Y poquito más, esta es la figura del jugador, es lo que normalmente a todos nos gusta hacer más porque es muy tranquilo, es muy agradecido y es muy divertido. Bien, entonces no te importará que te haga una pequeña pregunta, ¿verdad, Alma? Por supuesto que no. Bien. Ya, o sea, en algunos juegos, tales como lo que tú has dicho, a lo mejor no se podría llevar a cabo lo que estoy pensando. Y lo que estoy pensando es que podríamos suponer que alguno de los jugadores sea el malo. Me explico. Imaginemos que el máster va narrando una fiesta. En plena fiesta se ha cometido un asesinato. Entonces, el resto de jugadores tienen que resolver ese asesinato, el asesinato, o descubrir al asesino. Y entonces uno de ellos es el asesino. O sea, supondríamos, que uno de los jugadores es malvado. ¿Podría suceder eso? Perfectamente, es totalmente plausible y de hecho hay veces que incluso se planea que sea así. El máster, cuando está creando la partida, pues puede hablar con uno de los jugadores y decirle, ¿te interesa ser el malo? Normalmente va a decir que sí, porque es divertido. En este escenario que tú has puesto es bastante divertido, ¿no? Ser el malo y ser el que tienes que estar haciendo las dobleces y demás. Pero sí. Y no solo eso, sino que depende cuál sea tu trasfondo de personaje, tú puedes ser muy enemigo de otro personaje. Por ejemplo, esto lo vemos mucho en juegos que tienen conflictos de raza. Volvemos a Dungeons and Dragons.
Si tú te coges un elfo oscuro, un elfo de la infraoscuridad, es una raza que está prácticamente en pelea con todas las demás razas, porque es una raza maligna que se dedica a asesinar y a cosas por el estilo, ¿no? Entonces no está bien vista en la superficie. Entonces, si tú vas en un grupo con un enano, con un elfo de la superficie y te ven como elfo oscuro, su lógica sería querer matarte, ¿vale? Entonces, para que no se dé esto, tú tienes que dar una razón por la cual no deberían matarte. Es decir, yo no soy como ellos o simplemente engañar o lo que sea. Digamos que tú puedes estar en conflicto con otro personaje perfectamente y hacer la aventura. Ahora bien, hasta dónde interpretes tu personaje correctamente, eso es otra cosa. Porque hay que ser justo. Si tú tienes un personaje que odia muchísimo a otro o que no está nada de acuerdo con las acciones que hace, pues va a intentar impedirlo. Y esto, pues bueno, son cositas que se dan. Sí, se puede perfectamente lo que has dicho. Yo, de hecho, he jugado solo una partida. Fue en un evento que fui y demás. Y el guardián nos dio a cada uno un papel en el que decía qué personaje éramos y 2 características de nuestro personaje. Entonces, uno de ellos era el asesino de un grupo de amigos que éramos. Y estamos todos en una casa y había que averiguar quién era el asesino, teniendo solo tu manera de ser y tus acciones en las como te movías por la casa y te iba diciendo el máster. Claro, perfectamente, puede ser así. Y una cosa que hago también como máster es paso notitas. Escribo notitas, las tengo incluso notas de prensa y demás de periódicos. Cuando se llega el día en concreto, lo paso y se lo doy al que ha abierto el periódico. Los otros no han abierto el periódico, por lo tanto no lo leen. Y cosas así. O sea, realmente en un juego de rol la gracia que tiene es que puedes hacer lo que te dé la gana. Puedes hacer, no hay límites. No es como en los juegos normales que tú tienes unas reglas estancas. Aquí las reglas están para potenciarte, para llegar a donde quieras. Bueno, básicamente lo que ha planteado Jaime es jugar al Among Us, pero en directo, ¿no? Sí, algo así. Sí, precisamente estaba pensando en el Among Us. Bueno, o al Cluedo también, si quieres denominarlo. Vamos, que efectivamente. Bueno, ¿ha quedado alguna duda de esta figura o pasamos a lo siguiente? No, de hecho yo creo que llevo tiempo con ganas de jugar algún juego, alguna partida de rol y demás, pero como jugador. De todos modos, el rol de guardián, de ir improvisando y creando una historia, tampoco me desagradaría, pero primero tendría que ser jugador para ver cómo funciona todo ese mundo que aún no conozco. Sí, normalmente empiezas como jugador y luego ya promocionas si ves que te gusta. Al que le gusta ser máster, hay gente que le gusta muchísimo y solo es máster. También os lo digo, porque tiene su gracia, tiene su gracia también, ¿sabes? Y otra pregunta, que a ver, que no lo hago para tocar las narices. Seguro que no. No, pero como jugador, ¿se puede fastidiar al máster? No te lo recomiendo. O sea, no deberías. Si fastidias al máster es como que fastidias al destino de tu personaje, ¿vale? El máster, digamos que no es una persona, no es una entidad. Es pues el tiempo adverso que te va a salir cuando vayas a la expedición, o es los enemigos que te vayan a aparecer en mitad del camino, o los bandidos que te ataquen, o la mala suerte que tengas al cruzar el puente. Todo eso es el máster. Entonces, mejor no cabrear al máster. Vamos, si le enojas, estás fuera del juego, mueres, ¿no? No tienes por qué morir, pero quizás el máster diga, sí, me estás tocando las pelotillas, espera, que vas a tener un poquito más de dificultad. A lo mejor pierdes un brazo. Por ejemplo. Estoy jugando, pero te falta un brazo. Cositas así. Vale. Entonces, no, es que yo lo digo porque tocar las narices es una de mis especialidades. Sí, pero en ese sentido es mejor que toques las narices a otros personajes y no al máster. Ok. Pues nada. Entendido el mensaje. Pues ya no juego. Me he enfadado. No juego. Vale, pues vamos a ver un poco los elementos materiales que tiene un juego de rol. Un juego de rol de libro, porque hasta ahora hemos estado hablando de juegos de rol de libro. También tenemos que tener en cuenta que no son los únicos. También hay juegos de rol en vivo, hay juegos de rol en videojuegos y en otras plataformas. Entonces no es solo de libro. Por ahora estamos hablando de los libros. El aspecto material que encontramos en un juego de rol
Normalmente es un manual del guardián, que es un manual que se tiene que leer el máster para saber perfectamente en qué mundo está dirigiendo la partida, las reglas del juego, los enemigos potenciales. Es como, digamos, las reglas y estrategias de referencia que va a seguir el máster. Después suele haber un libro de jugador, que es un libro que prioritariamente se deberían leer los jugadores, o al menos ojearlo, que te da las reglas para crear un personaje, para hacerte la ficha, para cómo ponerte los atributos, cómo te gustaría establecer el trasfondo y un poquito de noción de también lo que te vas a encontrar en la partida, el mundo en el que se desenvuelve, etcétera. Tanto guardián como personaje se puede leer y se debería leer ambos libros. Leerlo entero entiendo que es mucho porque son muy tochos, pero ojear al menos las cosas que te urgen en cada momento. Por ejemplo, cómo establecer atributos, cómo comprar, cuánto dinero tengo, etcétera. ¿Vale? Estas dos. Después, otro elemento material serían los dados, que los dados pues son, todos conocemos los dados, solo que en el mundo de los juegos de rol hay muchos dados, de muchos números. Por ejemplo, el dado de 20 se usa en Dungeons and Dragons, el dado de 100 es propio de Tulu, luego está el de 10, el 4, muchísimos dados dependiendo de la tirada que tengas que hacer y el juego en el que estés jugando. Normalmente se usan, no todos, pero casi todos en las partidas para diferentes cosas. Y después estaría pues la pantalla de máster, que es una pantalla que se pone el máster para que todas sus tiradas queden en oculto, para que no se vea lo que ha sacado, no debería verse, y para hacer sus cosas también. Suele ser, pantalla, ¿no? Anti-COVID. Exacto. Anti-COVID de juegos de rol. Y después hay gente que, como decía antes Jaime, que sí que le gusta poner un poco más de atrecho, que le gusta pues poner miniaturas para representar su personaje, a veces incluso quizás pongan algún tablerito o alguna historia, sobre todo en juegos así más de acción. Se puede usar algún tablero más para el tema de los combates, pero no es frecuente. Lo frecuente es que estén únicamente estas características materiales y el resto sean accesorios para el que quiera. Y un poquito estos serían los elementos materiales. Bueno, las fichas van dentro de los manuales y si queréis luego hablamos un poquito de ellas, pero ¿alguna duda sobre esto? ¿Algo que añadir? Me imagino que, claro, no sé si toca este punto o es para más tarde, el tema de los dados. Tú me imagino que, dependiendo de lo que saques, pues podrás hacer una acción y otra, ¿no? Tengo entendido. ¿Verdad? Sí, efectivamente. Eso tiene que ver con cada juego y cómo esté establecido. Claro, o sea que si sacas menos de un determinado número, a lo mejor no te sale dicha acción o la acción que quieres acometer. Claro, dependiendo de cómo sea el juego. Si las reglas te dicen, es que esto hay que mirarlo uno por uno. En Tulu, por ejemplo, tienes un dado de 100 y tienes que sacar, al menos en la última versión, tienes que sacar cuanto menos mejor. Para que te hagas una idea, un 1 sería un crítico, es decir, que te ha salido genial lo que estabas haciendo. Y al contrario, un 100 sería una pifia enorme, horrible. Entonces tú tienes que ir pues haciendo tiradas y dependiendo de tus atributos, pues te saldrá más o menos. Es decir, por ejemplo, pongamos que tú tienes 20 puntos en herboristería y tratas de hacer algo con una planta. Entonces tú tiras tu dado de 100 y te sale un 10. Por ejemplo, has tenido mucha suerte que te ha salido un 10. Entonces estaría dentro de ese rango y lo habrías conseguido, ¿vale? A esto luego hay que ponerle todos los atributos, los modificadores, etcétera, pero todo esto se hace por ficha. Todo esto es un poco matemático. Pero para que te hagas una idea, pero eso es en esta versión concreta de un juego en concreto. En otro juego en concreto puede ser al revés. Puede ser que tengas que sacar cuanta más tirada mejor. ¿Entiendes? Eso depende de las reglas. Ok. Y también es de suponer que según el máster puede incluir otros elementos como cartas o lo que sea que se invente. Bueno, cartas realmente no se usan, al menos yo nunca he usado. Lo que sí, todos los potenciadores que tiene tu personaje, todos los modificadores que te den, pues que lleves un arma, que no la lleves,
que tengas puntos previos por constitución propia o porque tu personaje tiene algún saber aprendido, todo eso influye en las tiradas. Entonces, a lo mejor puede que saques una tirada mala, pero luego con un potenciador, pues la consigas, ¿entiendes? Sí, pero por poder puede añadir cartas si el máster quiere. A ver, el máster puede hacer lo que quiera. Vale. Siempre con cabeza, porque sí que es verdad que hay jugadores que están muy metidos y no van a aceptar determinadas cosas. Todo esto es consensuado, ya sabéis, es lo que hay, es un juego entre el grupo. El grupo lo mejor es que esté bien avenido. Lo que se me estaba ocurriendo ahora, montar, ser el máster, montar una partida y demás, pero en esa partida utilizar, por ejemplo, las cartas de Magic y que esas cartas pues tengan validez dentro del juego. Pues eso sería complicado, pero se puede hacer, todo se puede hacer. Puede estar bien. Vale, pues bueno, no hemos hablado mucho de las fichas. Las fichas vienen en cada juego de rol, son como una hojita en la que aparece pues unos cuadritos y unos dibujos, normalmente son fichas muy chulas, en las que te apuntas los atributos que tiene tu personaje. Entonces, apuntas su nombre, apuntas su edad, su profesión, su trasfondo, su historia, le puedes hacer un dibujito también, y sobre todo aquí es donde vas a empezar a tirar dados para establecer las características. Normalmente las características de los juegos suelen ser las que todos conocemos: fuerza, resistencia, inteligencia, voluntad, etcétera. Depende del juego, pero más o menos rondan por ahí. Y esas son las que van a determinar cómo va a ser tu personaje, pues como en un juego de rol de videojuego, pero en ficha, en papel. Esto lo haces por medio de tirada de dados, por lo tanto es muy importante tener suerte en este aspecto, porque si te salen tiradas bajas, pues eso va a querer decir que tu personaje va a ser un poco malillo en todo lo que haga. Si te salen tiradas muy buenas, pues vas a tener esa suerte, que vas a tener ese empuje, ¿vale? Esto es un poco azar. También la gracia, ¿no? Y también, pues, la no gracia, por así decirlo. Y después tienes una serie de puntos que te va a decir tu máster y que, bueno, tú también sabrás si te has estudiado un poco la lección, para repartir entre un montón de características que van a determinar también, pues, cómo es tu personaje. Esto también depende del juego, pero, por ejemplo, en Tulu, pues, te puedes echar puntos en muchísimas cosas: en correr, en avistar, en escuchar, en saberes antiguos, en idiomas, en un montonazo de cosas, y eso es lo que va a configurar tu personaje. Luego estos atributos que tú tengas puntos son en los que, al hacer las tiradas para resolver conflictos dentro de la partida, pues vas a poder resolverlos con más facilidad que otros. ¿Vale? Y bueno, y ahí apuntas también tus pertenencias personales, tu dinero, todas las cositas. Digamos que la ficha de personaje va a ser lo que eres tú. Es como tu DNI y todos tus diplomas y todo lo que hayas hecho en la vida está en la ficha de personaje. ¿Cómo estabas deseando decirlo del Tulu, Alma? Estabas ahí, no te has podido resistir, yo creo. No me puedo resistir. Sí. Bueno, básicamente por lo que dices es que si haces una buena tirada, eres el líder, el macho alfa del juego. Si no, eres el enclenque, por lo que deduzco. Sí, es así. Normalmente por eso se deja hacer varias rondas. Es decir, tú tienes dos tandas de tiradas y en la que mejor te salga, pues esa te quedas. Si te salen las dos mal, pues yo lo siento, pero es que tienes muy mala suerte y es lo que hay. En fin, pues nada, está bien saberlo. Bueno, yo creo que se nos está comiendo el tiempo muy fuertemente, además de que el programa se nos está grabando mal, se nos escucha un poco mal, así que como vemos que vamos a tener para otro programa, vamos a dejarlo para el siguiente. Así que nada, tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, saldremos de la aldea en busca de alguna otra aventura. Pero no antes de deciros alguna de nuestras redes sociales y el email para contactarnos. refugio-del-aventurero@gmail.com es donde nos podréis contactar para darnos vuestras ideas, decirnos que queréis participar, mandando mensajes o en directo o entrando en el programa. Lo que queráis nos lo podéis decir por aquí. Luego Alma tiene su Facebook, la encontraréis como @alma_minguezherrera. Jaime tiene su Instagram, que lo podéis encontrar como @jbarongrau, barón con B.
y tanto a Daniel como a mí en Instagram o en cualquier otra red social como @sagagaldin. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio el Aventurero. Acordaos de cerrar la puerta al salir, que hace frío. Ya empieza a hacer calorcito, así que hace menos frío, pero estamos ahí. Buen viaje, aventureros. Muchas gracias por estar aquí una semana más y os deseo un juego de rol magnífico cuando lo hagáis. Y hasta la semana que viene, aventureros. Buen viaje, aventureros, ir con cuidado en el camino y con vuestras tiradas de pifias. Muchas gracias por habernos escuchado, aventureros, y para las tiradas, acordaros de llevaros unos dados trucados. Ya está. Es así.